Y la base bíblica está en Romanos capítulo 14, verso 8. Dice la Biblia: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Palabra de Dios. Amén. Puede ocupar su lugar en el nombre de Jesús. Dios bendiga a las familias que han venido en esta noche. Dios bendiga a los amigos, los hermanos, todas las personitas lindas que están en esta noche. Dios les bendiga. Esta enseñanza se llama Viviendo la Fe por los medios de Dios. ¿Cómo puedo yo ser cristiano? Tengo que ser cristiano por los medios que Dios me ha dado. ¿Cuáles son esos medios? Son simples: la oración, la palabra de Dios y el ayuno. Estos tres medios que Dios nos dejó son las herramientas que podemos echar mano para tener una vida espiritual. Porque carnalmente o humanamente hablando es difícil ser cristiano. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces la base bíblica dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Adelante. La introducción. Hemos sido llamados a vivir una fe que produce una entrega y una dependencia total de Dios. Dios lo que quiere es que su pueblo viva por medio de la fe. Dios diseñó a su pueblo para vivir por medio de la fe, a base de la fe. Por eso tenemos un capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11, dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe fue creado el universo, por la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Por la fe Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Por la fe, dice la palabra de Dios. Entonces hemos sido llamados a vivir una fe que produce una entrega y una dependencia total de Dios. No es fácil. Hay personas que dicen: hasta no ver, no creer. Pero en el reino de Dios es diferente. Hay que creer para ver. Amén. Tenemos que vivir por fe. El aire que respiramos no lo vemos, pero bien que lo sentimos, ¿verdad? Igual Dios Todopoderoso no lo podemos ver, pero se puede sentir su presencia porque Él es real. Mientras que el maligno, el Señor lo reprenda, desea destruir a la humanidad a través de sus artimañas, Dios desea bendecirnos, y para esto ha establecido los medios por los cuales vivamos nuestra fe en Jesucristo. Seguimos. Primer medio que Dios nos dejó para vivir nuestra fe en el Señor Jesús es la oración. La oración es la herramienta que necesitamos para comunicarnos con Dios. La oración no debe de ser un monólogo, la oración no debe de ser monótona, la oración no debe de ser como un disco rayado. La oración tiene que ser de corazón, tiene que ser un diálogo, una plática, tiene que ser de doble vía. Yo hablo, Dios me escucha. Yo callo, Dios me habla. Yo hablo, Dios me escucha. Yo callo, Dios me habla y yo escucho. Es como cuando usted platica con su esposa. Usted le está diciendo: mira lo que me pasó en el trabajo. La esposa está atenta escuchándolo y usted está hablando. Después la esposa le dice: ah, qué bien, pues qué bueno que te cuidaste, ánimo, échale ganas a la vida. Entonces usted calla y ella habla. Así debe de ser la oración. Inciso A: debemos orar en todo tiempo. Acompáñenme en primera carta de Tesalonicenses 5:17. Es uno de los versículos más pequeños de la Biblia. Uno de los versículos más pequeños es San Juan 11:31, que dice la Biblia: Jesús lloró. Pero segunda carta de Tesalonicenses capítulo 5 versículo, primera carta de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17, hay un versículo pequeño pero poderoso, y dice la palabra de Dios: orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Qué significa esto? Que nuestra oración debe de ser como un gotero, que siga, que avance, que se escuche, que sigamos orando. Podemos orar de rodillas, podemos orar sentados, podemos orar acostados. Hay un salmo que dice: alaben a Dios aún en sus camas. Hay un salmo que dice eso. Pero también hay que orar de rodillas. La mejor opción para orar humillado debe ser de rodillas, con la frente en el suelo, humillado. Eso se dice postrado ante la presencia de Dios. Amén.
Entonces, el primer elemento para vivir nuestra vida cristiana es la oración. Levante su mano derecha. Diga conmigo, Señor Jesús, yo quiero practicar la oración en el nombre de Jesús. Amén. Denle una fuerte palmas al Rey Jesús. Gloria a Dios. Este es el primer elemento de la oración. Inciso B. Por medio de la oración podemos presentar a Dios nuestras necesidades. Acompáñenme en Mateo capítulo 21, versículo 22. Porque aquí en la Biblia encontramos la respuesta a la oración. Podemos encontrar algo muy importante. Aquí es donde el Señor nos invita a echar nuestras cargas delante de Él. Aquí es donde la Biblia nos recomienda que todo lo que pidamos Dios nos lo va a conceder. Pero también hay que entender que a Dios le gusta la obediencia. Mateo capítulo 21, verso 22 dice la Biblia: y todo, como un denominador, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué significa esto? Que si usted necesita sanidad para su cuerpo, le pide a Dios, Dios le trae sanidad a su cuerpo. Lo que la medicina no puede hacer, la mano de Dios lo puede hacer. Amén. Que si usted necesita liberación de deudas, que está atorado en las deudas y le pide ayuda a Dios, dice la Biblia, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Dios lo puede liberar. Porque un toque de la gracia de Dios puede llevarlo 50 años adelante. Porque la gracia del Señor Jesucristo está con todos nosotros. Amén. Pero es a través de la oración, una vez más. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Estos son los pasos para tener una oración contestada. Número 1, pide. Número 2, créelo, que lo que estás pidiendo Dios lo ha escuchado y te va a contestar. Y número 3, lo recibiréis. Pedir, creer y recibir. Porque si usted pide y no cree, no podrá recibir. Por eso la Biblia dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hay que pedirle a Dios, hay que creerle a Dios, y por fe lo recibiremos. Así que el primer elemento para vivir una vida cristiana, una vida en victoria, es practicar la oración. Practique la oración antes de ir al trabajo, doble sus rodillas. Antes de ir a la escuela, doble sus rodillas. Hable con Dios camino al trabajo, manejando, en el colectivo, en el taxi, sentado, parado, acostado, caminando en el mercado, donde quiera que vaya, hable con el Maestro. Claro que también hay un tiempo de intimidad donde usted se mete en su cuarto, cierra la puerta a su Padre que está en secreto, y su Padre que ve en los secretos le recompensará en público. La oración es muy importante. Hay mucha gente que no ora, se estresa. ¿Y qué hace? Tomar pastillas, tomar pastillas, tomar pastillas. Es que estoy muy estresado, es que esto, es que aquello. Y se automedican, se automedican, se automedican. Si supieran que la clave para ser libre de las cargas es la oración, dejaran de tomar tantas pastillas. Así que el punto número 1 es la oración. Seguimos. La oración es una herramienta que Dios nos dejó para que nos comunicáramos con Él. Amén. Es una herramienta que Dios nos dejó para comunicación con Él. Nosotros tenemos el privilegio, los seres humanos, de comunicarnos con nuestro Creador. Puede ser que tal vez los animalitos también se comunican y Dios los escucha, pero nosotros tenemos el privilegio de hablar. Los animalitos no pueden hablar, al menos en las películas sí hacen que hablen los animales y todo, pero en la vida real no hay ningún animal que hable. Solamente Dios pudo hacer lo que la burra de Balaam le hablara, pero fue por la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces Dios nos dio la capacidad de hablar, y entonces la oración es una herramienta que Dios nos dejó para que nos comunicáramos con Él. Esta es una palabra rema, que significa palabra revelada. El poder de la oración no viene de los que oran, sino del Dios a quien oramos. Amén. ¿Quiere usted recibir poder de Dios? Practique la oración. La oración tiene el poder de bendecirlo, de fortalecerlo, de ayudarlo, de liberarlo, pero es la oración que se hace en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ora a otra persona que no es Jesús, su oración no es contestada. Si usted ora a San Judas, a San Pedro, a San Juan, a no sé qué, no hay contestación, porque todos ellos murieron. Pero el que murió y resucitó se llama Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Rey de toda la gloria? Aleluya. Ahora bien, para poder vivir y disfrutar de la oración, uno tiene que entender que para poder tener una buena oración de poder, tenemos que humillarnos ante Dios. Y ahí está la palabra. Segundo libro de Crónicas 7:14 dice:
si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Pero si mi pueblo se humilla, si no hay humillación, no hay exaltación. Si no hay humildad, no hay respuesta de Dios. En primera carta de Pedro 5:6, el apóstol nos invita a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte. Dice la Biblia, primera carta de Pedro capítulo 5 verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Amén. Así que en la oración hay que humillarse. No importa si nuestro pantalón nos costó muy caro, nuestra faldita hay que arrodillarse, no importa si se mancha de polvo, de tierra, es humillación ante Dios. ¿Qué significa eso? Reconozco, Dios mío, que humanamente hablando yo no puedo salir adelante en la vida. Reconozco que humanamente hablando no puedo con esta enfermedad, pero si tú me sanas, se va en el nombre de Jesús. Amén. Reconozco que aunque tenga todo el dinero del mundo no puedo solucionar los problemas, pero si te tengo a ti, Señor Jesús, que es lo más importante, lo tengo todo. Amén. Hay que humillarse, hay que reconocer que nosotros somos personas finitas, estamos limitados. Dios es infinito y Dios no está limitado. Seguimos. Segundo elemento para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, para vivir una vida de fe, una vida cristiana en Cristo Jesús, la palabra de Dios. Muy importante. Anoche estaba estudiando que ¿cuál fue primero? La dabar o el olam, son dos palabras hebreas. La palabra dabar en hebreo está escrito, pero en español se traduce la palabra, es decir, la palabra de Dios. Y el olam se traduce como la creación, como el universo, como el cosmos, como la tierra. Entonces, ¿cuál fue primero? ¿El olam o la dabar? Es decir, ¿cuál fue primero? ¿El universo o la palabra? Pues la Biblia dice que primero fue la palabra de Dios. Amén. Entonces, muy importante que en nuestra vida haya palabra de Dios. Muy importante que en su cuarto tenga un texto bíblico. Muy importante que usted escudriñe su palabra, la palabra de Dios. Muy importante que usted memorice textos bíblicos. Muy importante que le enseñe a sus hijos a decir textos bíblicos. Paz de Cristo. Amén. Muy importante la palabra. Inciso A, es una palabra que debemos escudriñar. San Juan 5:39, el Señor Jesús le dijo a los fariseos que le estaban molestando, el Señor les dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tendréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Porque los fariseos, los saduceos, los escribas decían, pero tú eres un Galileo, nada salió de Galilea, eres hijo de un carpintero, ¿de dónde tienes tanta sabiduría? El maestro le responde, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Escudriñenlas, no solo las lean, mediten, analicen, escudriñenlas, encuentren que ellas dan testimonio de mí. Inciso B, es una palabra que debemos obedecer. Acompáñenme, San Juan capítulo 14, verso 15. Es una palabra que debemos obedecer. Amén. La palabra de Dios tiene tanto poder que puede sanar cualquier enfermedad, que puede liberar a cualquier endemoniado. En el principio era la palabra, dice San Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Eso era en el principio. Amén. Y aquella palabra, dice el verso 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Entonces, la palabra tiene poder. San Juan capítulo 14, verso 15, dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Mucha gente no quiere obedecer la palabra de Dios. Pero quiere que Dios los bendiga. Dios no puede bendecir a los rebeldes. Dios no puede bendecir a los maldicientes. Dios no puede bendecir a los que andan practicando el pecado. La Biblia dice que Dios bendice al que es obediente a la palabra. La Biblia lo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si me amas, obedece mi palabra. Dios quiere obediencia y no sacrificio. Dios quiere obediencia. Seguimos. La palabra de Dios es muy importante porque es como una lámpara que alumbra nuestro camino. Salmo 119, verso 115. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Sin la palabra de Dios no tiene sabor el cristianismo. Sin la palabra no hay salvación. Sin la palabra no hay sanidad. Sin la palabra no hay resurrección. Sin la palabra de Dios no hay herencia. Por eso la Biblia dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará, nunca morirá. Esta palabra está viva. Mucha gente tiene en su casa la Biblia como un pisapapeles. Mucha gente lo tiene guardado ahí empolvado. Pobres de ellos, porque la Biblia tiene efecto cuando se lee, se medita, se analiza, se declara y se cree. Entonces la palabra surte efecto. Amén. La Biblia es importante porque es la que nos enseña, la que nos anima, la que nos instruye. Segunda carta de Timoteo 3:16, la Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En estos últimos tiempos la gente no quiere sufrir la sana doctrina. La gente quiere las cosas fáciles, la gente quiere un evangelio sin cruz, la gente quiere vivir como ellos quieran, pero la palabra de Dios es la que nos guía, la palabra de Dios es la que nos dirige. Si la gente no se deja guiar por la palabra de Dios, entonces terminarán en un callejón sin salida. La misma Biblia nos enseña, nos exhorta, nos reprende, nos redarguye. La misma palabra nos fortalece. Paz de Cristo. Amén. Entonces, ¿para qué sirve la palabra? Para que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La gente que normalmente no recibe palabra de Dios se enferma muy seguido. Le va mal en la vida. Siempre anda de fracaso en fracaso. Supuestamente llevan una vida feliz, echando trago y haciendo muchas cosas, pero viven infeliz, viven sin paz, están ahí desesperados. Es que siento que algo me está pasando, y en vez de buscar a Dios, en vez de buscar refugio en la presencia de Dios, van a buscar al brujo, van a buscar que alguien les lea la mano, van a buscar que los rameen, que le echen trago, que les pasen un huevo, pero todo eso es hechicería. Cuando usted busca la presencia de Dios, toda esa preocupación, esas cargas se van, porque está escrito: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar, dijo el Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Rey? Es palabra de Dios. Seguimos. Tercer elemento: para que nuestra vida cristiana tenga efecto, tenga poder, tenga sabor, se necesita el ayuno. Si no ayunamos, no conoceremos el poder de Dios. Hay veces que estamos como los niños agarrando una dinamita. Nos gusta ver cómo salen las chispitas. Suelta eso, si no te va a hacer daño. Amén. Hay veces que queremos jugar con el pecado. Ay, qué bonito se ve este pecado, brilla, ¿verdad? Brilla bonito. Si no lo sueltas, esa dinamita va a explotar y te va a matar. Tenemos que entrar en ayuno. Cuando entramos en ayuno, el Señor nos pone como un espejo espiritual y nos dice las veces que hemos fallado, las veces que hemos ofendido, las veces que hemos sido orgullosos, arrogantes, altivos, las veces que hemos dejado de orar, de ayunar, de buscar cobertura espiritual. Entonces la radiografía espiritual aparece cuando entramos en ayuno. Dios nos limpia, nos purifica, nos santifica cuando ayunamos. Y médicamente hablando, cuando ayunamos, la sangre se purifica. Paz de Cristo. Así que el ayuno es muy importante. Amén. Inciso A: debemos ayunar cuando hay una gran necesidad. Esther capítulo 4 verso 16 dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Había un edicto real. El rey Asuero fue engañado por un hombre llamado Amán, que le dijo: hay unas personas que quieren acabarte, son tus enemigos, por favor sella este tratado, pon tu sello real con tu anillo, oh rey Asuero, para que este edicto declare que estos enemigos mueran. Entonces el rey selló con su anillo ese edicto, y fue proclamado que los judíos iban a morir. Cuando Mardoqueo se dio cuenta de lo que había pasado, le dijo a la reina Esther: no es casualidad que haya llegado al palacio, es por la voluntad de Dios. Así que por favor, tú que estás ahí, intercede por nosotros. Ella se metió en ayuno Mardoqueo, se metió en ayuno los judíos, se metió en ayuno las doncellas con Esther, y a la hora de que
Esther iba a entrar a la cámara real, fue el Señor que le abrió las puertas, le impulsó, llegó con el rey extendió el cetro y entonces ella pudo hablar con el rey y le dijo: mi rey, el edicto que se selló está condenando a mi pueblo judío. Entonces el rey canceló el edicto y el pueblo judío fue salvado. ¿Pero qué hizo ella? Se metió en ayuno. ¿Paz de Cristo? Ella se metió en ayuno. Entonces, ¿para qué sirve el ayuno? Debemos ayunar cuando hay una gran necesidad. Ella ayunó cuando había una gran necesidad. El pueblo judío estaba condenado, pero Dios trajo la liberación. ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas a Cristo? Dáselo fuerte, gloria a Dios. Es muy importante el ayuno. Mucha gente ya no quiere ayunar en estos tiempos. Ya como que tan ricos los tacos, las garnachas, tan rico las tlayudas, las hamburguesas, la carne asada, pero todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Hay tiempo para comer, pero también hay tiempo para abstenerse de comer. Hay tiempo para ayunar. Inciso B, debemos ayunar cuando tengamos una misión que realizar. Y aquí está la palabra de Dios en Mateo 4:2. El maestro, el Señor Jesús, se metió en ayuno 40 días porque tenía que cumplir una misión. Y dice Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Así que, mis amados hermanos, el ayuno es muy importante. El Señor Jesús, antes de realizar algún milagro, de liberar algún endemoniado, de resucitar algún muerto, se metió en ayuno. 40 días en ayuno. Y la Biblia dice, día y noche. En el desierto el día es caluroso y en la noche frío. Pues en el desierto había serpientes, escorpiones, pero el Señor Jesús ayunó 40 días en el desierto. Después tuvo hambre. La Biblia dice que el diablo se apareció como ángel de luz y le dijo, si eres hijo de Dios, como poniendo en tela de juicio su identidad, le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque el maestro tenía hambre, pero el Señor Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de tu trabajo, no solo de tu negocio, no solo del dinero, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque nosotros vivimos por la palabra de Dios. Él nos ofrece palabras al Rey Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Entonces debemos ayunar cuando tengamos una misión que realizar. Si de repente te hablan por teléfono y te dicen, ¿sabe qué? Allá en aquel lugar hay una muchacha que está endemoniada. Usted no vaya con su propia fuerza a echar fuera ese demonio. Usted sométase en ayuno y oración. Cuando reciba el poder, la autoridad, la facultad, los ángeles que Dios ponga para que trabajen, entonces vaya y entonces cumpla la misión de liberar al endemoniado. Amén. Mientras tanto, usted no esté preparado en oración y en ayuno, no vaya a la guerra. Paz de Cristo. Es un consejo que le doy. Inciso C, el ayuno nos prepara para ministrar liberación. Marcos 9:29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Dice la palabra de Dios que había un muchacho que tenía epilepsia. El demonio lo metía al agua para ahogarlo y el demonio lo aventaba al fuego para quemarlo. Y el padre le dijo al Señor y a sus discípulos, por favor, maestro, ayuda a mi hijo, porque hay veces que el demonio lo quiere ahogar y el demonio lo quiere quemar. Ayúdame. Los discípulos quisieron echar fuera ese demonio con sus propias fuerzas humanas, pero no hicieron nada. Llega el Señor Jesús y reprende ese demonio y lo echa fuera. Entonces el joven se va con su padre libre de esa opresión. Y los discípulos, aparte, en un cuarto le dijeron al Señor Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? El Señor les respondió, lo que dice Marcos 9:29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Quiere que se vayan esos demonios de su familia, demonios de borrachera. No pueden dejar a su familia tomar, traen muchos demonios. Hay mucha gente que son adictos a la marihuana, adictos a la coca. No pueden ser libres porque traen un demonio adentro que les exige droga. Hay gente que tiene demonios de lujuria, de pecados sexuales. No pueden cambiar. Quiere que su familia cambie. Sométase en oración y en ayuno y ese género demoníaco saldrá en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Rey de la Gloria? Gloria a Dios. Seguimos. Conclusión. Chequen los niños, por favor, hermano. Vivimos por Dios y para Dios. Dice Romanos 14:8.
Vivimos por Dios y para Dios. Una vez que usted entra al camino de Dios, usted es pertenencia del Señor. No puede andar un pie con Dios y un pie con el diablo. Bueno, hay gente que lo hace, pero algún día va a recibir su recompensa. Hay gente que mezcla lo santo con la magia, la religión. Mezclan la religión con la brujería, pero de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Toda esa gente idólatra que mezcla las cosas de Dios con las cosas de brujería, hechicería, fetichismo, todos ellos tendrán su recompensa de parte de Dios, porque mezclaron las cosas sagradas con las cosas profanas. Cuidado, cuidado. Entonces Romanos 14:8 dice: vivimos por Dios y para Dios. No puede usted tener un pie con Dios y un pie con el diablo, porque no le puede servir ni a Dios, ni le puede servir bien ni al diablo. O eres frío o caliente, porque si eres tibio, en verdad te digo que te van a vomitar. Y la Biblia dice que los fornicarios, adúlteros, idólatras, hechiceros y todo el que practica la maldad, la mentira, tendrá su parte en el lago de fuego. Amén. Mucha gente no cree en el infierno, pero le aseguro que es real. Pero es más real el cielo de Dios. Si usted vive su fe por los medios que Dios le da, oración, palabra de Dios y ayuno, entonces no permitirá que el maligno lo dañe. Dios no va a permitir que lo dañe el maligno, porque cada vez que venga a tentarlo, lo encontrará ocupado, orando, leyendo la palabra de Dios o quizás en ayuno, y entonces tendrá que huir. El enemigo, el diablo, el chancludo, el Señor lo reprenda, tiene que huir. ¿Por qué? Porque usted estará en oración, en ayuno, tendrá palabra de Dios, y el diablo dice: no, aquí no me conviene. Este hombre o esta mujer tiene oración, tiene palabra, tiene ayuno, mejor me voy. La Biblia dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, vivamos una vida cristiana tal como Dios manda y disfrutaremos más y más la vida que Dios nos da. Quiero pedirle que le den una ofrenda de palmas al Rey Jesús. Alabado sea su nombre. Y con este tiempo terminamos el tiempo de la palabra. Dios bendiga a nuestros amigos que han visto la predicación. Bendiciones en el nombre de Jesús.